Quiero empezar contándoles que nací en un hogar cristiano evangélico. Digo cristiano evangélico porque a veces nosotros decimos en la vida, ay, yo soy cristiano, y se nos olvida decir la palabra cristiano evangélico. Yo aprendí que Jesús nos decía en su palabra, si me niegas en la tierra, yo te negaré en los cielos. Pero bueno, quiero contarles que en ese andar cristiano, desde muy pequeño, Dios me llamó de muchas maneras, me habló de muchas maneras, pero yo en ese momento me hacía el sordo, ponía excusas, me justificaba y Dios quería que yo le sirviera, pero la verdad es que yo no era obediente. Y eso costó vivir muchas cosas en mi vida por no obedecer. Pero luego me caso con mi esposa, vivimos un proceso y llegamos a Manantial de Dios. Y nuevamente el Señor, aunque yo servía antes, no dejaba de servir, pero no era lo obediente como Dios quería. Y ahora que llegamos a la iglesia, todo el Señor seguía hablando, entonces empezamos a servir. Le dije, bueno, Señor, te voy a obedecer. Y ahora tengo esposa, tengo hijas, tengo más cosas, pero aquí estoy, sirviéndole y obedeciendo siempre al Señor lo que Él quiere que yo haga. Entonces la obediencia en la Biblia aparece como uno de los principios más grandes que Dios ha establecido para la humanidad. Pero así también como uno de los principios más grandes, es uno de los más difíciles de cumplir por la humanidad. Así que esta palabra, este tema que te quiero hablar hoy, tiene que ver con la bendición viene por obedecer. Nosotros venimos a la iglesia, oímos muchas palabras, oímos muchas promesas y estoy seguro que Dios tiene grandes bendiciones para usted, para mí. Pero lo que Dios más nos pide es obediencia. Para algunos la obediencia se ha convertido en un tema pasado de moda. Ya lo ven como algo que, ay, pero tú vas a obedecer eso. Y no le prestes atención, haz lo que a ti mejor te parezca. Por ejemplo, padres que le dicen a sus hijos, llega a tal hora. Y llegan 2, 3 horas más tarde, le dieron permiso el fin de semana y llegaron más tarde. O llegan temprano, ay no, acabo de llegar. O dicen excusas. Personas que están en el trabajo, hay una hora y llegan corriendo y se sientan, uy, el jefe no se ha asomado. Se sientan, prenden el computador y dicen, no me vio el jefe, uy, le gané. Entonces eso lo ven ya como que ganaron, como que la hicieron y resulta que no están obedeciendo. O la típica, el semáforo. Van en la vía y quieren ganarse al semáforo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a veces dicen, estuvo cerca, el semáforo está a unos 5 o 6 metros, va en amarillo y eso le hunden, si tiene turbo el carro, con tal de pasar el semáforo, y dice, ¡hurra! Gané, lo pasé. Pero resulta que muchas veces nosotros, o nuestro razonamiento quiere ir en contra del razonamiento de Dios. ¿Por qué? Nos pasa como el chofer, que queremos ganarle al semáforo. Ahora, el semáforo es ley y lo que él dice se respeta. Si usted traspasa esa ley, usted va a tener unas consecuencias. No sé si aquí en la imagen, bueno, aquí les dejo, aquí está el tema, la bendición viene por obedecer. Entonces, cuando usted traspasa esa ley, también está la ley de Dios. Ahora, ¿qué es más poderoso? ¿El semáforo o la ley de Dios? Por supuesto que la ley de Dios, pero cuando traspasas la ley del semáforo tienes consecuencias. ¿Cuánto más cuando traspasas la ley de Dios? Entonces, si usted quiere tener una vida próspera, si usted quiere que le vaya bien, que su emprendimiento, su negocio, su empresa, su trabajo crezca y prospere, tenemos que obedecer, porque la obediencia es y será la única y gran puerta para acceder a toda clase de bendiciones. Pero resulta que en nosotros hay un sentimiento de satisfacción en desobedecer, en no obedecer. Y ustedes saben que la humanidad cayó por el principio de traspasar la obediencia que Dios puso. Cuando nosotros creemos en las leyes terrenales, nosotros estamos obedeciendo por obligación, pero a Dios se obedece por amor. Por ejemplo, Dios dice que ama al dador alegre. Ahora, es bueno, maravilloso el acto de dar, pero lo que está viendo Dios que ama más es la alegría con que usted lo hace. Jesús obedeció por amor. La Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y Jesús lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Deuteronomio 28:1, acompáñame a leer esta palabra y dice, acontecerá, es decir, ocurrirá, sucederá,
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Es decir, que si usted obedece, si nosotros obedecemos. Ahora, yo no vine a hablarle hoy solamente al que está, no, que el que está en este pecado en otro, a todos, porque Dios a todos nos quiere hablar. Tenemos que obedecer hasta en lo más sencillo y en lo más básico, porque ahí también está la bendición. Obedecer significa someterse, sacrificar lo que nosotros queremos, nuestros deseos, para poder agradar a Dios. Y solo podemos obedecer a Dios cuando estamos dispuestos a someternos y a sacrificar lo que nos agrada por agradarlo a Él. ¿Dónde nace la desobediencia? Ustedes saben que la desobediencia nació de Adán cuando desobedeció lo que Dios le dijo. Ahora, la obediencia, ¿qué tiene que ver con creer? Tiene que ver mucho, porque cuando tú crees, cuando tú obedeces, estás poniendo una cuota de fe. Y cuando tú tienes esa fe, aunque dudes, aunque tengas miedo, aunque no sabes si vas a obedecer, si tú sabes que es lo correcto, no dudes en obedecer. Porque en la obediencia va a venir, Dios va a traer esa fe. Y no solo eso, sino que cuando tú tienes esa fe, tú vas a activar otras puertas que se abran de bendición para tu vida. Y cuando se activan esas puertas de bendición para tu vida, vas a hacer que todas esas bendiciones te alcancen y vengan a tu vida. Hay gente, por ejemplo, que viene a la iglesia y tienen fe para el momento. Oran, intercedemos, Dios actúa, Dios se mueve a su favor y de pronto ya dejan de obedecer. Ya su estilo de vida no tiene esa vida de obediencia que Dios está pidiendo. Eso se llama fe para el momento. Pero resulta que Dios no nos pide fe para el momento. Dios nos pide un estilo de obediencia constante todos los días de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que vivir obedeciendo a Dios todos los días. ¿Y qué sucede? Que entonces reciben la bendición porque creyeron en un momento, pero a la hora de vivir, viven con ausencia de bendición por desobediencia o por falta de obedecer o porque no viven en obediencia. Y al obedecer a Dios, los principios de Dios, usted y yo estamos provocando que los principios de Dios se cumplan en nuestra vida. Y por eso Malaquías 10 dice, hablando de las finanzas, del dinero, si traemos los diezmos a la iglesia, a la casa de Dios, entonces Dios ¿qué hace? Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y aquí podemos ver algo. ¿Quién es el que va a dar la bendición? Dios. Pero ¿a quién le toca traer los diezmos? A nosotros. Y si los damos con alegría, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a bendecir. Entonces, para yo ver ese acto de bendición, yo tengo que hacer ¿qué? Obedecer. Y hacerlo con alegría, porque Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Es un principio de bendición que he vivido y que lo he visto en muchas personas. Y por eso lo quiero comentar hoy en esta prédica. Y que espero que Dios y el Espíritu Santo le hable a usted en esta noche. Así que también Dios va a bendecir nuestro acto de obediencia con alegría. Cada vez que tú obedeces a Dios, hay una consecuencia que viene a manifestarse en algo en tu vida. Cada vez que tú traes los diezmos a la iglesia, ¿Dios qué va a hacer? Abrirá las ventanas de los cielos. Pero ojo a esto, si tú no traes los diezmos o si tú no los das, ¿Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque Dios no quiere, porque no le place o porque tú no obedeces. Entonces miremos, entonces el problema nunca ha estado en el poder de Dios. El problema nunca ha estado en la voluntad de Dios. El problema ha estado en nuestra obediencia. Entonces, si usted tiene a alguien que está a su lado, dígale, obedece, que Dios te va a bendecir y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Hay hombres en la Biblia que no fueron obedientes. Por ejemplo, Sansón no obedeció. Por causa de eso, su futuro o su final no fue el mejor. Adán le creyó más a Eva que a Dios. Moisés fue un gran líder, pero una sola desobediencia. Al golpear la piedra, la peña, y no obedecer a Dios, le costó la entrada a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel, ¿cuántas veces no desobedeció y cuántas veces Dios no lo perdonó? Cuando Dios hablaba a través de los profetas y el pueblo no obedecía. Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Salomón fue lleno de
toda la sabiduría e inteligencia, la Biblia dice que no hubo, ni hay, ni habrá un hombre después de él, como él. Pero miren con todo eso, todo lo que vivió Salomón, y terminó adorando a dioses paganos por cada una de sus esposas. Y por eso Samuel, miremos la vida de Saúl en 1 Samuel 15, 22. Y es interesante porque esta historia sabemos que Dios mandó a Samuel a que destruyera a todos los amalecitas por todo lo que habían impedido y el mal que le hicieron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y resulta que Dios lo manda a destruir, pero Samuel obedeció a medias y se justificó. Y por eso Samuel, la palabra de Dios dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted sabe que Dios nos está diciendo hoy, podemos hacer muchos sacrificios, pero si no obedecemos, no estamos agradando a Dios. Y hoy vamos a ver una palabra también que es poderosa, que está en Génesis 12:1. Y el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, presente, de tu tierra obedece, y de tu parentela obedece, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Futuro. Dios le estaba pidiendo a Abraham en ese momento que obedeciera. Y Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. El papá de Abraham era un hombre que vivía bajo el principio de la astrología, era un pueblo pagano. El nombre que le pusieron a Abraham fue un nombre de astros, era un nombre que no representaba. Es más, el nombre que le pusieron a Abraham fue porque la astrología dijo que la estrella en ese momento, lo que había pasado, ese era el nombre que le tocaba, Abraham. Y ese nombre era que no iba a tener descendencia y que no iba a tener herencia. O sea que imagínense que ustedes, toda vez que llamaban a Abraham, todo lo que estaban declarando sobre su vida, de pronto algún día a ti te dijeron, tú no vas a hacer nada, tú no vas a servir para nada, a ti no te va a ir bien en la vida, tú no hiciste las cosas bien, tú saliste, cometiste este error con tu novio, con tu novia, te adelantaste muchas cosas a tu futuro, no vas a triunfar en la vida y vives pensando en eso. O sea, lo que está viviendo tu vida es que estás pensando solo en esas palabras que te dijeron que marcó tu vida, pero de pronto sucede como sucedió con Abraham, que a los 75 años se le aparece Dios y le da una palabra que marcas y cambia su destino para siempre. Pero ojo, para que esa palabra se cumpliera en Abraham, vamos a ver qué tuvo que pasar. Tal vez algunos te dijeron malas palabras, te dijeron maldiciones, hasta que aparece Dios. Pero dice en el versículo 2, primero, antes de leer el versículo 2, para Dios cambiar esa maldición en la vida de Abraham, antes de ser llamado Abraham por Dios, Dios tenía que renovar y cambiar sus pensamientos. Y por eso le dice en el versículo 2, y haré de ti, futuro, una nación grande y te bendeciré, futuro, y te engrandeceré, futuro, y tu nombre, y engrandeceré tu nombre, futuro, y serás bendición, futuro. Dios le estaba dando una palabra a Abraham que iba a cambiar el destino de su vida. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, futuro, y a los que te maldijeren, maldeciré, futuro también, y serán, futuro, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, ojo a esto, promesa del futuro, pero ¿sabe qué? Obediencia del presente. Abraham creyó en el presente, pero Dios le estaba dando una palabra de bendición para el futuro. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando tú quieres ver el futuro de bendición que Dios tiene para ti, nos toca obedecer el presente que Dios nos dice. Entonces, normalmente tu presente es muy diferente a tu futuro. Pero también cuando tú obedezcas esa palabra que Dios te está dando, obedezcas a Dios, ¿sí? Porque si tu obediencia es leal a Dios, como Dios te la pide 100%, entonces tu futuro va a estar garantizado en esa bendición que Dios tiene para ti. La bendición del futuro se activa, ¿sabes por qué? Por la obediencia del presente.
Cuando tú obedeces en este presente, todas las bendiciones y muchas cosas en tu vida van a suceder por causa de tu obediencia hoy. Porque la obediencia del presente cambia el destino que tú tengas en tu futuro. Y lo que hacemos hoy trasciende a nuestras generaciones. Y mire cómo Abraham cogió a Sara y se fue. Y de pronto Abraham le dijo a su papá: papi, me voy, me tengo que ir, te voy a dejar. Y Abraham no era pobre. El papá de Abraham era millonario. Tenía herencia, tenía tierra, tenía muchas cosas. Y Abraham le dijo un día a su papá: papi, me voy. Y Abraham le dijo: sí, papi, sí, bueno, sí, mi hijo. ¿Y para dónde se va, papito? No, me voy porque Dios me dio una palabra. ¿Y para dónde? No sé, pero Dios me dijo que me fuera. Entonces yo me imagino que el papá de Abraham le dijo: usted está loco, mijo. ¿Para dónde se va? Su hermano se murió y ahora usted me sale con esta que se va a ir. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Piénselo bien. Pero Abraham le dijo: no, papá, me tengo que ir porque Dios me dio una palabra de bendición. Si me quedo aquí contigo por amor a ti, entonces la palabra de Dios no se va a cumplir en mi vida. Entonces, el que anda detrás de una palabra, ojo con esto, tarde que temprano esa palabra va a andar detrás de ti. Por eso dice la Biblia, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué sucedió también? Vamos a Génesis 13, versículos 8 y 9. Esto sucedió después porque hubo un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Pues resulta que estaban peleando porque ya Abraham tenía mucho, pero Lot también. Entonces decidieron dividirse. Y dice en Génesis 13, versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la mano izquierda. Entonces Abraham decía, entonces yo iré a la izquierda, perdón. Entonces Abraham decía que él andaba no detrás de una tierra. Abraham lo que quería decir es que él sabía que había una palabra de bendición para su vida. Abraham sabía que la bendición no era la tierra. Abraham sabía que la bendición era él. Usted y yo somos de bendición. El carro que tienen, la casa que tienen, el empleo que tienen es una añadidura, no es la bendición. La bendición somos nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que donde pisare la planta de tus pies será bendito, será tuyo. Por eso nosotros, ustedes, somos los que somos las personas de bendición. Entonces Abraham sabía que lo que él llevaba por dentro era una bendición, una palabra que Dios ya había impartido. Y por eso nuestros pies son de bendición. Ahora, esto se pone mejor. Quiero que miremos este pasaje. ¿Cómo piensan de pronto los que tal vez no son bendecidos? O cómo piensan, sí, los que no creen en la palabra de Dios. Entonces, alzó Lot sus ojos en el versículo de Génesis 13:10 y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. En otra versión dice como el huerto del Edén. Y muchas veces estamos pensando que las bendiciones que nosotros tenemos, esas son las bendiciones de nosotros. Y resulta que lo que sucede es que estamos viendo la llanura, el sistema del mundo, estamos viendo las leyes que se han establecido ahora, algunas que no agradan a Dios. Estamos viendo que de pronto el mismo Satanás es el que tiene la bendición para nosotros. Hay gente que muchas veces el trabajo, que lo vio como su bendición, que se le volvió su bendición, ya no tiene tiempo para ir a la iglesia. Chicas que de pronto escogieron a un hombre porque esa es mi bendición, y resulta que de pronto ese hombre hoy en día tal vez ni las deja orar, o no le gusta que ore, o no le gusta que vaya a la iglesia. Entonces los escogió todo porque se dejó guiar o llevar por sus ojos. Lot le dijo a sus pastores: ¿saben qué? Vamos, que escogí la mejor tierra, cogí lo mejor, y fue viviendo y se acercó hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Y Lot se acercó las tiendas, que entró y vivió dentro de Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios. Lot entró a Sodoma y Gomorra con bombos y platillos, pero salió corriendo con sus hijas por la misericordia de Dios, por la intercesión de Dios de Abraham y la misericordia de Dios con Abraham.
¿Por qué? Porque Lot estaba viendo su bendición en el sistema del mundo y en las cosas que lo rodeaban. Lot se olvidó de que la bendición de él estaba cuando estaba bajo la cobertura de Abraham. Y se sale de la cobertura de Abraham y se va a la cobertura de hombres, como dice en el versículo 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, ¿cómo pretendía Lot tener el respaldo de Dios cuando él se sale de la cobertura de Abraham y se va a la cobertura de hombres que eran malos en gran manera? Entonces, ¿cuántas personas le han dado hoy? Pregúntate hoy. Aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no importa el tiempo que llevemos, no importa si llevas un mes con el Señor, 2 años, no sé. Pero preguntémonos, Señor, ¿en qué me estás hablando hoy? ¿En qué realmente yo no estoy siendo obediente? ¿Sabe que la deslealtad es desobedecer? ¿Sabe que el no perdonar es desobedecer? ¿Sabe que el no cumplir las reglas, las leyes, lo que Dios nos dice, lo que Dios establece en su palabra, es desobedecer? El ver cosas que a Dios no le agradan, el tener conversaciones, lenguaje soez, chistes, chismes, ¿a Dios no le agrada? Entonces, Señor, pidámosle al Señor que nos hablen en esta noche y que nos muestre en dónde no estamos siendo obedientes. Ahora, ¿qué hizo Abraham para poder recibir todas las bendiciones que él recibió y que pudo ver en su vida? Obedeció. Imagínense que Dios le pidió a Isaac que se lo sacrificara. Y Abraham fue obediente hasta en eso, y eso fue contado como justicia y muchas cosas más. Y Dios pudo derramar muchas bendiciones por su obediencia. Entonces, el que obedece siempre, siempre le irá bien. Siempre. Acuérdese de eso. Y muchas veces el Señor nos está hablando y nos está diciendo: por ahí no es. Esa de pronto no es la que a ti te conviene. O de pronto no es la que el Señor te tiene. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros tenemos que ver más allá y tenemos que decirle: Espíritu Santo, háblame, que yo no tome la decisión por lo que yo quiero, por lo que a mí me agrada, sino por lo que a ti te agrada. Entonces, miren cómo nuestra obediencia va a marcar el futuro de nuestras generaciones. ¿Qué pasó cuando Lot salió? Lot salió con sus 2 hijas. ¿Y qué pasó allá en la montaña, en la cueva donde Lot se quedó con sus 2 hijas? Nació el pueblo moabita y nacieron los amonitas. ¿Y qué pasó? Que ese es el pueblo que hasta el día de hoy, hasta el día de estos tiempos y de siempre, se siguen dando guerras, bombas, muertes y matándose unos a otros por un error que se cometió hace miles de años, afectando sus generaciones. Entonces, nosotros no tenemos que tener la mirada en las cosas terrenales, porque nuestra fe no está en lo que se ve. Nuestra fe y nuestra mirada tienen que estar en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces quiero continuar diciéndole qué pasa cuando soy obediente. Dios bendijo grandemente a Abraham, a José, a Daniel, a Caleb, a Josué y al apóstol Pablo. Y por supuesto, bendijo grandemente al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesucristo. Lo sentó a la diestra de su derecha. Y por eso les recuerdo, Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y cómo nos bendice Dios por la obediencia? Número 1, bendición financiera. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, Dios te va a sorprender. Dios dice que si tú obedeces este principio, derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y no solo promete que te bendecirá, sino que va a proteger todo lo que Dios te ha dado, porque Él dice en su palabra en Malaquías 3:10 también, en los versículos más adelante: y reprenderé por vosotros al devorador, a la oruga, al saltón, a la langosta. Los va a reprender por nosotros. O sea, ¿qué está haciendo Dios cuando obedecemos? Protegiendo y bendiciéndonos. Bendición en la salud. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que obedecer, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que comer cosas que suban nuestro sistema inmunológico. Y ahora en estos tiempos, desde que empezó esta pandemia, ya estamos en la nueva normalidad. Todo, casi todo, por lo menos ya se está abierto. Entonces nosotros, si usted es una persona sana, que se siente bien, que usted se alimenta, que usted toma sus medicamentos y usted dice: no, a mí no me va a dar, no sé qué. Entonces, sin embargo, cuídese usted para cuidar a los demás.
Porque hay personas que de pronto no se cuidan lo suficiente y se les olvida que aunque ellos estén bien, hay otros que pueden ser afectados por de pronto no cuidarse esa persona. Número 3, la número 2 es la bendición en salud. Perdón, la bendición en salud, ahora viene bendición espiritual. ¿Qué pasa con la bendición espiritual cuando tú obedeces? Tú vas a entender más la palabra de Dios. A ti te va a provocar estudiarla. Tú vas a sentir gozo cuando empiezas a leer cada versículo de la palabra de Dios. Tú vas a recibir sanidad física y vas a tener una intimidad de tiempos espectaculares con el Señor. Eso trae también la bendición espiritual por obedecer. Bendición familiar. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tus padres y a tu madre como Jehová Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Para que te vaya bien. No grites a tus padres, no pelees con tus padres. Trata de estar siempre en paz con ellos. Si tienes problemas, dificultades, pídanse perdón. Entonces los esposos también, nosotros tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé paciencia para tratar bien a nuestras esposas. Las esposas, nosotros tenemos que amarlas a las esposas. Las esposas tienen que respetar a sus esposos, darle el lugar que ellos se merecen. Número 2, nos da sabiduría. ¿A través de qué? De leer la palabra de Dios, a través de orar, a través de hacer una oración madrugadora, a través de ayunar, a través de hacer vigilia, tiempos de alabanza, tiempos de intimidad, devocional. Número 3, nos guía a la justificación. ¿Sí? Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros, la Biblia dice que nos exhorta a obedecer a Cristo, o sea que Cristo Jesús tiene que ser nuestro Señor. Ya no vivimos nosotros para agradarnos a nosotros, ahora nosotros vivimos para agradar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y número 4, que me parece una de las más importantes, nos hace herederos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el beneficio más grande de obedecer a Dios es que somos herederos del reino de Dios. Nosotros tenemos entrada al trono de la gracia y tenemos derecho también a tener una vida con Jesús, una vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son perdonados y por eso tenemos otorgado el don de la vida eterna. Lucas 11:28 dice así, es espectacular, dice: bienaventurados los que guardan y obedecen su palabra. Cortico. Y bienaventurados dice, quiere decir 3 veces feliz. Y quiero ir cerrando con estas palabras 3 citas importantes. Y segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente, entonces, esa es la cita. Entonces, ¿qué ha pasado? Que si nosotros actuamos con un corazón perfecto, entonces nosotros vamos a poder ganarnos el favor de Él. Y esta es una clásica de clásicas. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Y si seguimos hablando de Deuteronomio 28, del 1 al 14, están todas las bendiciones para obedecer, y del 15 en adelante están todas las maldiciones y consecuencias por desobedecer. Ahora, ¿qué hacer para obedecer? Rápidamente, 5 puntos. Lo primero, obedece la palabra de Dios. Lo segundo, elige siempre lo que es correcto para Dios. Lo tercero, cuando el Espíritu Santo te hable, obedécelo. Lo cuarto, cree que Dios tiene lo mejor, el mejor plan para ti y tu familia. Y lo quinto, aunque te pase algo injusto por obedecer, Dios siempre respalda la obediencia. Lo que le pasó a José, actuó de manera correcta, lo acusaron, la esposa de Potifar lo acusó, fue a la cárcel por algo que él no cometió. Pero en 2 años, un par de tiempo, él era el segundo al mando después de Faraón. ¿Por qué? Porque José decidió obedecer. Entonces lo quiero invitar a que oremos, vayamos entregando este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Padre. Hoy queremos, Señor, obedecer lo que tú dices. Queremos rendirnos a tus pies. Queremos que nuestra vida sea como un perfume a tus pies, como dice tu palabra. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres
el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Y te pedimos, Señor, que tú empieces a crear un corazón recto, un corazón limpio, y a renovar un espíritu dentro de cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por poner excusas, porque hemos puesto excusas, hemos dicho que no hay tiempo, hemos desobedecido pensando que es lo mejor y que la bendición está en eso, que está en el mundo o en el sistema. Y te hemos a veces reemplazado y te hemos desplazado. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos tratado mal, porque tal vez hemos gritado, porque tal vez hemos hecho negocios que no te agradan, porque venimos a la iglesia y, Señor, adoramos y hacemos lo que a ti te agrada. Pero a veces cuando nos pides que obedezcamos, Señor, a la hora de obedecer no ganamos el quiz y te pedimos perdón, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaro que por tu Santo Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo penetra cada mente y cada corazón en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, la raíz, todo lo que impedía que tú obedecieras, hoy en el nombre de Jesús se tiene que ir en el nombre de Jesús. Hoy decido eliminar las excusas. Dile al Señor: Señor, decido eliminar toda excusa que no me permite agradarte ni obedecer. Hoy decido, Señor, hoy me determino a obedecerte, a vivir conforme a lo que tú quieres, Señor, a leer tu palabra, a hacer las cosas correctas, a creer, Señor, también que si doy el diezmo, tú bendecirás y protegerás y darás bendición hasta que sobreabunde. A creer, Señor, que en ti está mi mejor porción, y a vivir para agradarte a ti, Señor. Por eso quiero vivir como ser ese perfume a tus pies. Hoy quiero enamorarme más de ti, Señor. Enséñame a amarte. Enséñame a vivir conforme a tu justicia y conforme a tu verdad, Señor. Por eso todo lo que tengo y todo lo que soy te lo doy a ti, Señor, para que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, Señor. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.